Dejar un segundito la clase. Hace 2 semanas nosotros habíamos visto lo que era la regulación lineal, ¿se acuerdan? Sí. Regulación lineal. Habíamos trabajado en circuitos donde yo lo que hacía era regular o la corriente sobre mi componente de carga o la tensión. Y habíamos visto diferentes maneras. Después habíamos visto circuitos un poquito más complejos donde tengo realimentación, es decir, que yo tomo una muestra de la señal que está recibiendo mi carga, la comparo con una muestra de señal que estoy tomando en la entrada, uso un comparador y según la diferencia que hay de eso, actúa esto sobre mi transistor, que es el que deja pasar más o menos corriente. ¿Sí? Entonces eso es un sistema realimentado. ¿Por qué? Porque cuando en la salida de repente la tensión se caía, si cae la tensión en la salida por algún motivo, Trataba de equilibrar. Exacto. ¿Por qué se puede caer la tensión acá? Si acá está bien. Puede tener que ver con la carga. La carga de repente se volvió muy inductiva, muy capacitiva, se cayó la carga por algún motivo, entonces se va a modificar quizá la tensión en este punto. ¿Sí? Entonces este comparador va a estar censando ese valor, lo está metiendo acá, y al mismo tiempo está censando la entrada. Y dice, che, me está dando mucho más bajo que la entrada, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, deja pasar más corriente, inyecta más corriente. ¿Está bien? O el caso contrario, sube mucho la tensión, en mi carga se me va a quemar mi componente, entonces yo dejo pasar menos corriente, le bajo la tensión. ¿Está bien? Eso es el circuito realimentado. Vimos después el caso de las resistencias variables en los reóstatos, como cuando yo voy modificando el valor de la resistencia que tengo conectada en serie con mi motor, podía ir modificando las revoluciones del motor. ¿Sí? También vimos en los ejercicios que a medida que yo consumo más en mis resistencias de quemado, digamos, o en el reóstato, ¿qué empieza a pasar con el circuito? ¿Es más eficiente o menos eficiente? ¿Cuánto agregaba más? Cuando consumo más en mi resistencia de quemado. Es menos eficiente. Es menos eficiente. O sea, de toda la energía que recibo, le estoy dando mucho a eso que a mí en realidad no me sirve para nada, porque lo pierdo. ¿Sí? Lo único que hace es controlarme cuánto le llega al motor. ¿Está bien? Mientras menos pueda consumir ahí, mejor. Por eso es que ahora vamos a entrar. Bueno, acá les mostraba cómo cada vez voy tomando menos valor de resistencia o más valor de resistencia cuando voy cortocircuitando esto. ¿Ven? Antes tenía toda la resistencia en serie. Después conecté un cable a la mitad de la resistencia. Entonces ya esta parte de la resistencia no existe. Claro. Después le saco esto. Después le saco esto y al final le saco todo. Entonces ahí cortocircuité toda la resistencia. Bien. Hicimos algún ejemplo de la cadena reostática y después hicimos algún ejemplo de otro circuito con un control donde calculábamos las tensiones, ¿se acuerdan? Esto está todo resuelto acá. La resistencia, la tensión en los motores, la tensión en la resistencia que regula, la tensión en el transistor que funciona como un reóstato. ¿Sí? El transistor se abre o se cierra y deja pasar más o menos corriente. Piense, si nosotros pensamos que la resistencia hace lo mismo, la resistencia deja pasar más o menos corriente. En esa función, digamos, en esa propiedad funcionan de la misma manera. Bueno, ahí estaba toda la resolución. Lo que vamos a ver hoy, muy poquitito, ¿sí? Es el tema de la regulación conmutada. ¿Cómo va a trabajar ahora la regulación conmutada? Vamos a trabajar ya con transistores, ¿sí? Pero no vamos a trabajar en lo que llamamos la zona lineal, es decir, que el transistor tiene una válvula donde yo dejo pasar más o menos corriente. No, ahora nos vamos a los extremos. O dejo pasar toda la corriente o no dejo pasar nada. La función del switching. Eso, exactamente, es el switching. Esto se abre del todo, se cierra. Se abre, se cierra. No hay intermedios. Ese es el principio básico. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, cuando yo estoy en corte, no, cuando yo tengo este transistor, ¿sí?
Cuando este transistor está en corte, ¿qué quiere decir? No pasa la corriente. Muy bien. En corte, piénsenlo como que esto está abierto, sí. Está como aislado del circuito. ¿Sí? Es como una puerta que no deja pasar la corriente. Bien. Entonces, ¿cuál es la tensión que yo voy a medir entre un borne del transistor y el otro? Imagínense que acá viene la resistencia y acá viene la fuente. Si no pasa. No pasa corriente. Entonces, la primera que tienen que pensar ustedes es, si por acá no pasa corriente, ¿cuánta corriente pasa por la resistencia? No sé. Nada. Entonces, ¿cuánta caída de tensión tiene la resistencia? Cero. Cero. Entonces, ¿hay alguna caída de tensión en el circuito? Acá la fuente supongo que me da 10 volts. Yo vengo caminando, acá estoy en cero, hago un kilo. Vengo, subí 10 volts, buenísimo, estoy en 10, sigo caminando, y acá ¿qué pasa? Claro, se corta. Se corta, no hay corriente, ¿no? Llego al otro extremo. Ahora vemos qué pasa con la tensión. Sigamos caminando. Ahora estamos en incógnita, no sé cuál es la tensión, pero ahora me voy a dar cuenta. ¿Cuánto caía en la resistencia? ¿Por qué? Porque el voltaje igual a I por R, ¿se acuerdan? Ley de Ohm. ¿Y cómo es la corriente acá en el circuito? Cero, está cortado el circuito. Listo, entonces el voltaje de la resistencia es cero. O sea que acá no hay caída, es un cable. Sigo, llegué a tierra. ¿En tierra cuánto es? ¿Y acá cuánto era? 10. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué de 10 a 0? ¿Dónde cayó la tensión? El transistor. Entre los bornes de mi transistor voy a tener la tensión esa de la fuente. ¿Está bien? El transistor, mientras está en corte, yo no veo pasar corriente, pero entre su colector y su emisor está soportando, así con fuerza, está soportando la tensión. Lo mismo hace un diodo. ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo un diodo, cuando estaba polarizado así, ¿qué pasaba? Polarización directa. Polarización directa. La corriente quiere hacer esto. ¿La deja pasar? Sí. La deja pasar, es como un cable. Me genera una caída, ¿se acuerdan? De un volt, un poquitito, casi como un cable. Ahora, ¿qué pasaba cuando la corriente quería hacer esto? No podía. Entonces, ¿qué pasaba con el circuito? ¿Había corriente en el circuito? Yo para que vean que es lo mismo, en ese sentido es igual que un diodo. Les hago el mismo circuito pero con un diodo, ¿no? Pero no, si vamos a hacer al revés. Más, menos. Es decir, que la corriente quiere hacer esto. Sí. ¿Lo deja? No. No lo deja. Entonces, ¿la corriente en la resistencia cuánto vale? La tensión en la resistencia ¿cuánto vale? No hay corriente. Entonces, ¿quién aguanta esta tensión? El diodo. El diodo, mientras está en la polarización inversa, está aguantando la tensión entre sus extremos, lo que le dé la fuente. Por eso es muy importante cuando yo elegí un diodo, tener en cuenta la tensión de alimentación. ¿Sí? ¿Y dónde veo eso? ¿Dónde veo que es importante eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? La cuestión de ruptura y capacidad. ¿Qué está haciendo el diodo acá? ¿Hay corriente? La corriente se está casi en el cero. No hay corriente, pero ¿qué hay? Hay tensión. Y va subiendo. ¿Por qué va subiendo? Porque está en el alterno. Va subiendo el alterno, baja, llega al mínimo, sube al máximo. Entonces la tensión sobre el diodo, sobre sus compuertas, aumenta. Si mientras no llega a este valor, está todo bien. Bueno, el transistor pasa lo mismo. ¿Está bien? El transistor, mientras yo le alimente con una tensión y esté en corte, hace lo mismo que el diodo cuando está en inversa. Está soportando la tensión. ¿Ok? Después el otro caso es cuando yo me voy al caso de saturación. ¿Qué pasa cuando está en saturación? Nosotros decimos está saturado. En vez de estar abierto, va a estar cerrado y va a pasar y ahí el voltaje y la resistencia va creciendo de la fuente. Bien, exactamente. Y hace lo mismo que un diodo, ¿sí? La formación de este campo o este efecto que se produce electrónico adentro del transistor
me va a cobrar un peaje. ¿Y cuánto es el peaje? Lo que vimos en el ejercicio. El voltaje de saturación de mi diodo, de mi transistor, 2 volts. Eso me está diciendo, cuando está saturado, que deja pasar, me cobra un peaje de 2 volts. Es una más que diodo. Sí, O con un banco de diodo. depende mucho del componente, ¿no? Pero para tener una referencia, siempre va a haber un valor de saturación que yo no puedo dejar de correr. Ese es el valor, o sea, el transistor necesita que haya por lo menos 2 volts de diferencia de tensión entre sus extremos para que esté saturado. Si no existen esos 2 volts no se puede saturar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por momentos esto va a estar abierto y no va a pasar corriente. Entonces, cuando no pasa corriente, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? 0. ¿Cómo calculo la potencia de la resistencia? Porque ustedes ya lo saben. ¿Cómo? Y el cuadrado. Y cuadrado por R, B cuadrado o B cuadrado. También la fórmula clásica B por I, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale el voltaje en este caso? 0. Sí. Vamos. No, Y 0. Y vale 0. El voltaje igual también, porque no cae. ¿no? Necesitamos la otra función. Pero no me interesa en la resistencia, lo que me interesa en el transistor. ¿Qué pasa con la potencia que consume el transistor? Porque esto obviamente se va a calentar. También yo lo puedo calcular como B por I, como cualquier componente. ¿Cuál es esta B? La de la fuente. Lo que llega, los 10. ¿Cuál es exactamente esta B en el dibujo? ¿Dónde está? En la fuente. ¿Es esto de acá? ¿Es esto de acá? La fuente. La fuente. No. Esto es B del transistor. Es No. esto. Ese punto. ¿Es el mismo valor que la fuente? Sí, puede ser. Puede ser que si el circuito sea este, cuando se abre vale 10 volts, es verdad. Pero analíticamente es esto. Es la tensión entre este borne y este. Puede ser que en este circuito me dé lo mismo que la fuente. Eso es una consecuencia del circuito. Pero la fórmula, cuando yo saco potencia, acuérdense que son los bornes de mi componente para sacar la tensión por la corriente que pasa por la Específicamente. La variación. Exacto, específicamente en sus bornes. ¿Sí? ¿Y estos dos dónde se los descuento? Los 2 volts. Pará, ahora vamos al caso. Acá estamos en el caso donde esto está abierto. ¿Sí? Yo lo que quiero mostrarles es qué pasa con el consumo que tiene el transistor. ¿Cuánto vale la tensión del transistor en este caso en particular? En este circuito? 8 volts. 10. No. No es la diferencia. Los 2 volts me los cobraba cuando deja pasar corriente. Ahora no está dejando pasar nada. ¿Cómo sería? 0 o En 10. este caso es 10, como dijeron bien ustedes. ¿Sí? Yo veo el circuito y digo, sí, en este caso es lo mismo que la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale? 10. 10. Entonces, la potencia del transistor es 10 volts por la corriente. ¿Y cuánto vale la corriente? 0. 0. Entonces, ¿cuánto es la potencia del transistor? 0. 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esto está bloqueando el paso de la corriente, no tiene pérdidas. ¿Sí? Porque esto en realidad era lo mismo que el reóstato. Para mí es lo que me regula la corriente, la tensión. No tiene pérdidas. Vamos a ver qué pasa cuando deja pasar. Cuando se cierra el switch. Entonces, cuando se cierra el switch, ¿qué pasa? Pasa corriente. Tengo acá la resistencia, tengo mi fuente y ahora sí pasa corriente. ¿Sí? Entonces, potencia del transistor, de vuelta, voltaje del transistor por I del transistor. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la corriente? ¿Vale 0? No, vale algo. No sé cuánto, pero vale algo. ¿Sí? ¿Puedo calcularla? Sí, la puedo calcular. No importa. Lo importante es que no es 0. ¿Y cuánto vale la tensión? 8. Digan ustedes. 8. ¿Por qué 8? Y pues, contamos hay que descontarle la saturación. saturación. Acuérdense que la tensión es esto de acá. 10. 2 es 2. Acá valía 10, porque estaba cortado el circuito. Acá, ¿qué está haciendo el transistor? Deja pasar toda la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la tensión entre sus bornes? 10. Menos 2. ¿Y la caída? Esto es 10, acá. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Si acá hubiese 10, yo hago 10 menos 10, 0. ¿Y
¿Qué pasó en la resistencia? ¿No hay caída de tensión en la resistencia? Y por R, entonces, no. Acuérdense que esto, ¿se acuerdan el diodo que yo les decía que cuando deja pasar la corriente, en este sentido se transforma en qué? Un cable. Un cable. Un cable. ¿Y cuánto es la caída de tensión en un cable? Sí. O a lo sumo, ¿cuánto? Bueno, justamente lo que me cubre el diodo, ¿cuánto? Un volt, un poquito. En el transistor pasa lo mismo, usted ya sabe cuánto es la caída. Los aviones de ejercicio. Son esos 2 volts. Al revés, no es 8 y 2. Ah, Está bien, los 8 van a ser en la resistencia. Claro. ¿Se entiende eso? Es como que el transistor dice, listo, yo cierro el paso, te dejo pasar toda la corriente que quieras, pero me quedo con vos. ¿Está bien? ¿Me va a cobrar más? No, siempre me va a cobrar un valor. ¿Y ese valor cómo se llega? O sea, ¿Cómo se llega a esto? Sí. No, depende del componente, es un dato que te da el fabricante. está bien. Es una Es un dato curva de- constante, sí. Exacto. Pero varía. En realidad no es constante, depende de la corriente. ¿pero varía mucho entre sí? O sea, entre los distintos componentes. ¿O Sí, puede variar bastante. Esperen que les muestro de vuelta este. Bien, si vamos al diodo, ¿se acuerdan que el diodo, cuando dejaba pasar tensión, cuando dejaba pasar corriente, y la corriente se dispara, ve que me cobra un pequeño valor de tensión? Este es el peaje. Y esta curva no es recta para arriba, porque si fuese recta para arriba, ¿qué indicaría? Que no importa el valor de corriente que yo quiero pasar, siempre me va a cobrar este peaje. Tiene una leve pendiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento mucho la corriente, me voy muy para Va arriba, cobrando más. es así. Entonces el peaje cada vez es más grande. ¿Cambia mucho el valor entre uno y otro? No cambia tanto, es una pendiente muy abrupta, ¿ven? Y obviamente esa pendiente depende del diodo, depende del componente, si está fabricado para alta tensión, para baja tensión. Con el transistor pasa lo mismo, va a depender de la corriente. Por eso mi duda lo que dijo recién. Siempre cuando no, el transistor va a robarme siempre Sí, todo. te va a cobrar ese voltaje que nosotros llamamos de saturación, lo que necesita para estar saturado. Está bien. ¿Está bien? Yo Nosotros pensé que para los cálculos va a ser un valor constante. yo pensé que el valor del transistor varía acorde al valor de la fuente y al valor de los componentes. No, o sea, en realidad va a variar en relación a la corriente que yo le quiero Claro, que transmitir. varía la corriente, pero no la saturación. O sea, lo que No, pero por eso, este valor, al igual que el diodo, Constante. no es un valor constante. ¿Sí? Este BF del diodo, fíjense que no es constante. Yo quiero poner un valor de corriente que está por acá, y tengo un valor de tensión un poquito más alto. De peaje. Acá pasa lo mismo. ¿Bien? O sea que si yo quiero más corriente, el transistor me va a cobrar un poquitito más de peaje, pero son valores chicos en relación a lo que consume el circuito, mucho más chicos. ¿Está bien? Otra orden de escala. ¿Se entiende? Entonces, si vuelvo acá, ¿esto qué va a ser, BT? Va a ser el voltaje de saturación del diodo, ¿no? Del transistor, voltaje de saturación del transistor. y esa es la recta entre voltaje inicial y voltaje final, ¿no? Porque vendría a ser 10 menos 8, 2, ¿tiene que ver con eso? Sí, ¿Con pero, la variación de voltajes? pero acá vos tenés el No, voltaje de hablo del resistencia. transistor, estoy hablando. El Sí. transistor. Es la diferencia de tensión que hay entre el colector y el emisor del transistor. Bien, Nosotros menos. aquí nos paramos a hablar qué es el colector y el emisor. ¿Está bien? Son partes del componente. ¿Está bien? Ir a la parte electrónica del transistor no tiene sentido. ¿Está bien? Es muy compleja. Lo importante que tenemos que saber es que si yo quiero que trabaje con un switch y que esté cerrado, siempre me va a cobrar un peaje. Ese peaje es muy chiquitito en relación al circuito. Casi tan chiquito que yo puedo decir que esto puedo considerar que es cero. ¿Está bien? Que es como un cable. ¿Sí? Entonces yo podría decir que la potencia del transistor, cuando está cerrado, es casi cero. También es 0. También cero. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿De dónde viene la joda? ¿Sí? Che, pero cuando está abierto, no consume. Cuando está cerrado, casi que no consume. Y pero entonces el circuito, ¿cómo hace? ¿No tiene pérdida el circuito? ¿Cómo hace? ¿Dónde está la trampa acá? ¿Dónde está el engaño? Bueno, claramente en esto. ¿Sí? Casi. ¿Y dónde más? En esto. Eso nunca es cero en realidad. Nosotros lo planteamos y decimos, sí, esto está abierto, es cero. ¿Por qué no es cero?
Porque el transistor, si lo imaginan como un switch, es algo que va haciendo esto. ¿Sí? Se va cerrando, si lo queremos pensar. Entonces, los valores de la tensión y la corriente, es decir, en una parte del circuito, para que lo entiendan sencillo, yo tengo tensión, pero no tengo corriente. Salud. Gracias. En otra parte del circuito, en otro momento, tengo corriente, pero no tengo tensión. Entonces siempre el producto me va a dar cero. ¿Lo ven eso? Sí. Si nosotros vemos la gráfica de un transistor, ahora después le voy a buscar alguna, van a ver que cuando está abierto tengo tensión, cuando lo cierro la tensión se mueve. Y la corriente viene por abajo. La corriente vale cero y cuando se satura, se dispara. ¿Sí? Tensión, corriente. Entonces, tensión por corriente que vale cero, potencia cero. Tensión por corriente, ahora la tensión vale cero, también me da cero. ¿Y dónde está la pérdida? Y bueno, en el medio. En la apertura y el cierre, que es lo que nosotros llamamos justamente el switch. En el momento que se cierre, en el momento que se abre, ahí hay pérdidas. ¿Se entiende esto? Por momentos la tensión va a ser máxima y la corriente va a ser casi cero, y por momentos la corriente va a ser máxima y la tensión va a ser casi cero. En el proceso de cambio, que es lo que nosotros llamamos el cierre y la apertura de ese transistor, ahí voy a tener mucha pérdida. ¿Por qué? Porque en este momento en particular, ni la tensión es cero, ni la corriente es cero. Entonces cuando yo saque la potencia acá, no me va a dar cero. Va a dar un valor. Me va a dar un valor. Es un Acuérdense instante que nada más. Es un instante. Se está repitiendo todo el tiempo. Entonces, tengo pérdida acá, tengo pérdida acá, tengo pérdida acá. Esto es todo el ciclo, digamos, esto es un ciclo. Pero esto se repite infinitamente. ¿Y qué característica tenía cuando nosotros hablábamos del switching? Que íbamos a trabajar con altas frecuencias o con bajas frecuencias. Alto. Altas frecuencias. Entonces, yo estoy haciendo esto muchas veces por segundo. Entonces, cuando yo miro, está bien, es un pedacito chiquitito, no me pierde casi nada. Está bien, pero esto se está repitiendo muchísimas veces, millones de veces por segundo. Entonces ahí ya las pérdidas dejaron de ser tan despreciables. ¿Está bien? Esto es importante, chicos. ¿Dónde están las pérdidas en el switch? Tema importante. ¿Sí? Las pérdidas en el switch están en el apertura y la cerrada. Exacto. En los momentos en que la tensión se cae, la corriente se sube, o cuando la tensión sube y la corriente cae, cuando hay intercambio. ¿Sí? En esos cruces voy a tener pérdidas. ¿Sí? Bien. Profe, y al final, cuando está en conducción, ¿cómo Sí. la potencia del transistor, lo del... ¿Cómo era? El transistor, La que averiguamos ahí, ¿cómo la llamaba? ¿cuál? Ahí, la potencia que hicimos B por I. Potencia del El transistor. transistor. Bueno, cuando Sí. está en conducción. Cuando está en conducción, que es acá, Entonces no hicimos saturado. el cálculo. No, porque este valor es un valor que a mí me lo da el fabricante, Sí. ¿sí? Pero es un valor fijo muy chiquitito. Sí. ¿Sí? Pero la corriente no la tengo, no la saqué. No sé cuánto, tendría que resolver el circuito. ¿Está bien? Por eso no sé cuánto vale la corriente. O sea, la puedo sacar, sí. Esto vale 10, esto vale 2, ya sé que esto vale 8. Hago ley de Ohm, Kirchhoff y lo saco. ¿Está bien? Pero puedo sacar la corriente del circuito. Es la misma que lo que pasa por el transistor, porque hay una sola corriente. Lo importante es que es distinta de cero. Eso es lo importante. Bien, entonces ¿a qué voy con esto? Ahora hacemos un repaso acá. Me dice, che, cuando tu transistor esté en corte, ¿qué vas a tener en tu transistor? Tensión máxima, corriente casi nula, la carga no recibe tensión. Caso de arriba. ¿Qué pasa cuando está saturado, cuando está conduciendo? Lo contrario. Tengo tensión nula en el transistor, es como un cable, corriente máxima, entonces la carga recibe casi toda la tensión de la fuente, sin ese pequeño viaje. ¿Sí? Entonces estoy alternando entre dos estados. ¿Y el estado en el que se cruzan, cómo se llama?
No, eso se llama el switching. Ese instante. Ah, Ese es el switching, es lo que nosotros vamos a llamar pérdidas de switching. Pérdidas. Y después la vamos a calcular. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero ahora calcular, mostrar en un gráfico la tensión de la salida, ¿sí? Y quiero poner la tensión de entrada, voy a tener un gráfico de este tipo. ¿Por qué? Porque me dicen, mirá, cuando el transistor está abierto, ¿cómo es la tensión en la salida? Cuando esto está abierto. La tensión alta. máxima. Alta. No, pero en la carga, ¿eh? Ahora hablamos de la carga. Ah. Ahora vamos a ver qué pasa con mi carga. ¿Cómo está afectando esto que está haciendo el transistor a mi carga? Porque eso es lo que importa. No consume. Bien, fíjense que la curva de la tensión de la carga, cuando el transistor está abierto, no le llega corriente, entonces no cae tensión. Es como un circuito abierto, como que corté el cable. Entonces la tensión en la salida no más. Baja. Cero, no recibe nada. Ahora, ¿qué pasó después? Conectó. De repente se cerró. Entonces, ¿qué hace ahora la tensión en la resistencia? Se dispara para arriba. ¿Sí? Hasta este valor. Esto es lo que nosotros llamamos el esquema del computador. ¿Sí? El transistor está cerrado, está abierto, está cerrado, está abierto, está cerrado. Está switchando constantemente. Exactamente. Entonces, mi carga, por momentos ve un valor de tensión de 0 y por momentos ve un valor de tensión máximo, que yo quiera que tenga. Por momentos 0, por momentos máximos, por momentos 0, por momentos máximos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve eso? Ahí está. Ahí está. A ver. ¿Para qué hago eso? ¿Qué ganamos? Y es como que le marca ceros y unos, me parece. Sí, está bien. ¿Cómo? Para simular una alterna. No. Porque ya tenemos una alterna. Acordate que esto es una señal que emite el transistor de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1 es verdad, pero después la tensión que recibe la carga va variando entre 0 y un valor de tensión que tiene que ver con la fuente. Por ejemplo, no sé, 400 volts. Entonces, por momentos recibe 0, por momentos recibe 400. 0, 400, 0, 400. Termina recibiendo. Bien, termina recibiendo un promedio de esas dos tensiones. ¿Sí? No recibe ni 0 ni recibe 400. Recibe justamente el promedio de todo esto. Ahora lo van a ver en la siguiente filmina. ¿Ven? Yo lo que voy a hacer ahora es jugar con el pulso que emite el transistor. ¿Cómo jugar? Y claro, voy a hacer que esté poquito tiempo abierto y mucho tiempo cerrado. Después, en otro momento voy a hacer que esté mucho tiempo abierto, conduciendo y mucho tiempo cerrado. Después voy a hacer que esté muchísimo tiempo abierto y poco tiempo cerrado. De ahí variamos los voltajes, variamos las Bien, corrientes. entonces el promedio que termina recibiendo la resistencia, ¿sí? El promedio de esas tensiones varía. Cuando yo tengo este ciclo, ¿sí? Donde esto está graficado así en función del tiempo, ¿sí? Yo tengo mi circuito con mi transistor y acá tengo mi carga. Supongamos que la tensión en la fuente es, qué sé yo, 100 volts, o no, más, 400 volts. Si yo en cada ciclo del transistor estoy la mitad del tiempo abierto y la mitad del tiempo cerrado, ¿sí? Esto es 50% y 50%, es decir, en cada ciclo del transistor la mitad del tiempo conduce y la mitad del tiempo no. Te pasa 200 volts. Bien, intuitivamente, ¿qué voy a decir? Che, esta resistencia en la mitad del tiempo recibe 0 y la otra mitad recibe 400. Sacando la pérdida del transistor que la consideramos despreciable. ¿Sí? Entonces la mitad del tiempo recibe 0 y la otra mitad recibe 400. Si yo lo veo en todo el continuo, a la larga esta resistencia va a pensar que está recibiendo 200 volts. Cuando yo quiera sacar los RMS, por poder eficaz, va a tender a esto. Entonces lo que quiere emular esto es la media onda o la onda completa, ¿o no? No, lo que estoy Ok. haciendo es, fíjate, yo tenía 400 volts
Y controlando cuánto tiempo está abierto o cerrado el transistor, le regulé la tensión a mi resistencia. ¿Lo ven eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa si ahora el ciclo del transistor es otro? Es este. Por eso calculábamos el rendimiento, ¿no? Era al principio. Sí, pero no para. Ahora vamos a ver el rendimiento para este caso. Porque ahí entran las pérdidas. Y nosotros acá las pérdidas no estamos despreciándolas. ¿Qué va a pasar? Ahora voy a hacer otro ciclo distinto del transistor. Voy a hacer así. 75. Bien, 75. Cerrado. Entonces está 75% del tiempo cerrado y un 25% del tiempo abierto. 75 cerrado, off, y un 25 abierto. Y le va a llegar 100 volts en la resistencia. Bien, entonces, durante todo este tiempo la resistencia recibe 0. Y durante este pedacito de tiempo recibe 400. ¿Sí? Entonces, si yo integro todo esto y saco los valores RMS de esto, la resistencia va a pensar que está recibiendo ¿cuánto? 100 volts. ¿Todos ven por qué 100 volts? Porque solamente está abierto un cuarto del tiempo. ¿Sí? O conduciendo un cuarto del tiempo. Entonces, de los 400 volts de la fuente, es como que recibe un cuarto. Si esto condujera todo el tiempo, ¿cuánto recibiría? 400. 400. Y si no conduce nunca, 0. Todos los intermedios los puedo manejar yo. Eso es lo que se llama la regulación conmutada. Yo jugando con estos ciclos, los hago más grandes, más chiquititos, le doy el valor de tensión que quiero a la carga. ¿Ven? Tengo un ciclo esto se llama ciclo de trabajo, del transistor, del 0%. Nunca deja pasar. Del 25, deja pasar un cuarto del tiempo y el resto está en corto. Deja pasar el 50 y 50. Deja pasar el 75 y el otro 25 está cerrado, o está en corto. Y después deja pasar todo. ¿Está bien? Este es el principio básico, regulación conmutable. Entonces ahora vamos a la formulita básica que vamos a usar para los reguladores conmutados, que es lo que se llama el duty, o el ciclo de trabajo. ¿Cómo lo calculamos este duty? Este duty lo que hace es decir, che, de todo el ciclo del transistor, ¿cuánto tiempo está cerrado? O sea, dejando pasar corriente. En tiempo. Por ejemplo, en el ciclo verde, ¿cuánto es? La mitad. Bien, la mitad. ¿Me dijeron cuánto era el tiempo, cuánto era el ciclo, este valor total que me dijeron? En este caso es irrelevante, a mí ya me están diciendo que esto es la mitad, es todo lo que me sirve. ¿Sí? Si esto era 1 segundo, esto es 0,5. Si esto era 2 segundos, esto es 1. Entonces el duty es 0,5. En el caso del azul, ¿cuánto es? 25. 0,75. Ah, 75. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el tiempo total. ¿Cuánto tiempo? Espera, O sea, ¿somos lo abierto o lo 25. Lo que está en el tiempo abierto. Exacto. Ojo porque yo me confundo también y les digo abierto, cerrado, conducción, saturación. Acuérdense que en este caso esto es T-on y esto es off. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pongo esto quiere decir que no está dejando pasar y cuando se abre deja pasar. Eso depende del circuito, puede ser que sea al revés. Depende de cómo esté conectado el transistor. Quizá la conexión del transistor es al revés, que cuando se abre el transistor pasa la corriente por algún lado. Ah, depende de la configuración. Exactamente, depende de la configuración del circuito. Nosotros para hacerlo sencillo siempre vamos a hacer, en este caso es un caso en serie, digamos. Si no fuese un circuito serie, la configuración puede ser más compleja, de tal manera que cuando se abre el transistor, se va la corriente a la resistencia, podría existir. ¿Vale? ¿Se entendió esto del duty? Entonces, si yo quiero sacar cuál es la tensión en la resistencia, yo tengo que multiplicar el duty por la tensión de la fuente. Fíjense. No tiene unidad eso, no tiene. El duty no tiene unidad, ¿por qué? Porque ¿cómo es?
es tiempo en que está conduciendo sobre el tiempo total. Se elimina la unidad, es un porcentaje. A ver, entonces, fíjense, El porcentaje del que 0,5 por 400, ¿cuánto me da? siempre había. 200. 0,25 por 400, ¿cuánto me da? 100. Abierto, como un Sí. puede confundir abierto. Abierto que deja. Abierto. 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 Yo lo tengo como confundirse. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Dos más y cortamos y empezamos a pasar. Esto que nosotros llamamos el ciclo de trabajo es lo que se llama la modulación del ancho de pulso. Seguramente lo habrán escuchado, que es, ¿qué quiere decir modular el ancho de pulso? Y bueno, justamente eso, que yo voy a modificar constantemente el ancho de mis pulsos. ¿A qué lo modifico? Y lo modifico a mi gusto. Quiero que la carga reciba más tensión, bueno, lo dejo conduciendo más tiempo. Quiero que la carga reciba menos tensión, lo dejo conduciendo menos tiempo. A ver. Ahora, ¿Y eso lo tenés grabado ya en el aparato o no, eso cómo lo voy a grabás? hacer justamente con un componente, Sí. que va a ser un controlador. Como antes yo tenía un controlador que cambiaba el valor de la resistencia, me decía más o menos, acá voy a tener un conjunto de componentes, amplificadores, PLC. comparadores, que van a estar midiendo la tensión de un lado y del otro, de tal manera de que puedan hacer qué. Fíjense, no importa el circuito ya no lo vamos a ver después, pero quiero que entiendan esta parte. Yo tengo mi fuente, tengo mi carga acá. Sí, que pueda entregarle al sistema la energía que necesita. Sí, Bien, porque también está censando la salida y la entrada. Este transistor 1, ¿se acuerdan que era? Los transistores que nosotros le poníamos la letra Q. Cuando veíamos la acumulación lineal antes, acá mismo. Ese transistor, ¿qué va a hacer? El que recibe la carga. La carga. Casi, no es el que recibe la carga, es el que hace. El que pasa o no pasa. Bien, es el que regula la corriente que va a recibir la carga. El mayor grueso. flujo. El mayor flujo. El mayor flujo de corriente, son transistores grandes. ¿Bien? Se va a encargar de dejar pasar toda la corriente de la carga cuando sea necesaria. O nada, y aguantar la tensión. ¿Bien? Entonces, ahora es este transistor el que yo tengo que darle esas señales. De decirle, abrite mucho, abrite poco, abrite mucho, abrite poco. ¿Lo ven? En la base, yo le tengo que dar esa señal. Antes, ¿qué hacíamos? ¿Lo abría más o lo abría menos? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora no, le pongo el palo o le pongo el cero. Pero esa señal se lo voy a dar con este componente. ¿Está bien? Después vamos a ver cómo genero esa señal. Pero lo importante es que las señales van a ser de este tipo. Van a ser Lineal. más abierto, más cerrado y menos cerrado. Entonces el transistor, ¿qué va a hacer? Y bueno, conduce más tiempo, conduce menos tiempo, ¿y qué termina pasando con la carga? Sube la tensión, baja la tensión, dependiendo de qué. Y de lo que yo tome. Acuérdense que esto siempre va a estar alimentado. Voy a estar tomando, en base a eso voy a modificar esos ciclos. Por ejemplo, yo veo que la tensión en mi carga se cayó. Tenía que ser 400 y de repente 100. Tengo un componente que tiene que estar recibiendo 400 voltios y está recibiendo 100. ¿Qué voy a hacer con el transistor ese? Mayor tiempo de onda. Bien, me voy quizás a poner que estaba en un ciclo de 50, lo subo el ciclo, lo subo a 90. Entonces va a estar conduciendo más tiempo. ¿Qué va a pasar cuando conduzca más tiempo? Va a llegar más. Va. Más corriente. Va más Ya, corriente. manda más Entonces acá corriente. cae más la tensión. ¿Entiendes? Entonces ahí la tensión en la carga que empieza a pasar. Empieza a subir y se acomoda para lo que yo quiero. Y cuando se acomoda lo podés graduar. Exacto. Siempre lo va a estar corrigiendo. Todo eso es electrónico. ¿Sí? Si ustedes ven ahí, para terminar ya, para que vean a dónde vamos, es el mismo caso que teníamos antes, algo que estaba regulando mi transistor, pero ahora no lo regulo en valores intermedios. Lo pongo que conduce todo el tiempo o que no conduce nada. ¿Y quién se encarga de manejar eso? Es bastante complicado. Bueno, un comparador. Está tomando una señal en la entrada y está tomando una tensión en una señal en la salida. Compara. ¿Y eso es automático? O sea, ¿está automatizado o es manual, digamos? No, esto ya está todo automatizado. Sí. Ya compras el circuito y el circuito. Comprar el sistema, Una eso cosa es lo- cerrada. ¿Está bien? Después vamos a ver
¿Cómo es la señal que manda esto para regular el ciclo? ¿Sí? O sea, porque acá lo que no vimos es cómo le dice que tiene que abrirse más, dejar pasar más tiempo o dejar pasar menos tiempo. ¿Ven? ¿Cómo sabe el transistor de esto? O sea, este pasaje de acá a acá. Una señal digital 0-1. Esa es una señal, no es una señal digital, ¿sí? Pero es una comparación de dos cosas que están acá, ¿sí? Pero después vamos a ver cómo se forma esa señal. Listo. Cerramos tema de regulación conmutada. ¿Qué me importa que se lleven? Es parecido el circuito a la regulación lineal. ¿En qué sentido? En que tengo un transistor que está regulando la corriente que va para allá. Eso está siempre. Ahora lo que cambió es cómo alimento ese transistor. ¿Le voy a dar señales intermedias para que se abra como una válvula? No. ¿O le voy a dar señales para que haga esto? Todo o nada. Ahora son señales de este tipo. ¿Y cómo controlo si quiero que esté más tiempo abierto o que esté más tiempo cerrado? Con el comparador. Comparando la señal de entrada con la señal, exactamente. Eso es lo que tiene que grabarse ahora. Cuando volvamos, seguimos con los circuitos. ¿Cómo se llama ese proceso? PWM. Pulse Width Modulation. Modulación de ancho de pulso. ¿Sí? ¿Cómo? Cualquier fuente que vean ustedes nueva, como esta, una parte de ese circuito Modulación funciona de así. ancho de pulso. Modulación de ¿Sí? ancho de pulso. Se llaman SPWM, Switching Pulse Width Modulation. ¿Está bien? Son fuentes switching. Automatizado, sí. Bien, hasta ahí con lo de